Buenos días, hoy les voy a mostrar una partida de Murphy donde se evidencia su gran estilo al simplemente tratar de desarrollar sus piezas. Bueno, primero Murphy lleva negras. Vamos a ver qué tal se mira, ya que esta es otra computadora, y veremos cómo queda la grabación. Veamos. El blanco es Schulten, juega contra Murphy el Gambito de Rey. Primero y antes que nada, el Gambito de Rey es una excelente apertura. Por algo se jugó muchísimo, pero es peligrosa, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque el rey se expone fácilmente en la gran diagonal. Claro está, la jugada F4 ataca mucho el centro y es importante que las negras hagan algo. El plan de la blanca es bien simple. Si por ejemplo las negras capturan, pues simplemente capturaremos este peón en algún momento y después del enroque la columna va a ser para la torre. Igual, si las negras no capturan, las blancas podrán capturar eventualmente. Claro, en esta posición no, porque el rey está muy expuesto, pero la idea es que la columna F siempre se va a abrir para las piezas blancas tarde o temprano. Ok, entonces, si ya sabemos cuál es el plan, existe una jugada negra que se llama el contragambito Falber, que permite evitar totalmente ese plan. Básicamente D5, que está atacando el peón de E4, es una jugada que las blancas tienen que hacer. Es una jugada muy lógica. Si se fijan, los peones se colocan en sus casillas recomendadas E5 y D5. El problema está en que las blancas no pueden comer en E5, porque la dama en H4 atacaría al rey y no puede. Bueno, quizá G3 es la mejor opción, aunque pierda la torre por el jaque, porque si no el rey se expone a un ataque directo con rey E7, seguido de alfil C5 y posiblemente reciba mate. Es una posición muy incómoda. Ok, entonces después de E4, E5, F4, D5, el blanco está obligado a tomar, pero en D5. Al tomar en D5, la idea de las negras es E4. Y el peón de F4 no queda siendo nada útil para las blancas. Y el peón de E4 evita que se coloque un caballo en F3, que es la principal idea de desarrollo de las blancas. En esta partida, el blanco, el Schulten, decide continuar su desarrollo. Cabe C3 es una jugada muy normal, no diremos, no la vamos a valorar mucho más. Una jugada lógica que se está comiendo el peón de E4, que es un peón muy molesto porque impide el desarrollo del caballo en F3. Murphy simplemente continúa su desarrollo con caballo F6 y las blancas deciden que el peón de E4 tiene que desaparecer para poder sacar el caballo en F3, por lo que hacen D3. Se presiona el peón de E4 y se intenta capturar. Las negras tienen muchas opciones para defenderlo, pero deciden hacerlo con una jugada de desarrollo. Alfil B4, clava el caballo de C3, por lo que defiende el peón. Y el blanco decide hacer alfil D2, una jugada lógica que vuelve a atacar el peón de E4. Y aquí es donde Murphy hace una jugada muy interesante. E3. Básicamente descoloca el alfil de D2, obligando a capturar en E3, y esto abre la columna. La columna E está abierta, entonces, ¿qué piezas necesitamos colocar en esa columna? Por supuesto que la torre. El negro se enroca y se va a colocar la torre en E8. El blanco
regresa con su alfil a D2 para que el caballo de C3 no esté clavado. En esta posición, las blancas posiblemente intentarán colocar su caballo en D2 al jaque en E8, por lo que las negras eliminan el caballo de C3, una pieza que puede servir para la defensa. El blanco tomó con el peón, lo cual fortalece un poco el centro, pero deja la posición del rey un poco mal. Torre 8 jaque, y el rey blanco tiene algunos problemas. Hay que continuar con el desarrollo. El problema es que rey F2, caballo G4, la posición del rey es muy expuesta, por lo que la jugada normal para evitar el jaque en E8 es alfil E2. Y la idea de las blancas en este momento sería bien simple: hacer caballo F3 y después de caballo F3 enrocarse y tendrían una posición aceptable. Las negras, para evitar caballo F3, hacen alfil G4, ya que el caballo no puede salir a F3, porque de hacerlo el alfil simplemente lo capturaría y arruinaría la estructura de las blancas para el enroque. Por lo que después de alfil G4, las blancas, en vez de mover su rey, una jugada muy lógica para intentar desclavarse, pecan de ambiciosas y deciden que el peón de D5 lo quieren defender y hacen C4. En esta posición, todas las piezas negras casi han sido desarrolladas. Y siempre es bueno preguntarse qué es lo que desean hacer las piezas que faltan. Básicamente hay dos piezas negras que no están haciendo nada en este momento: la torre de A8 y el caballo de B8. Ahora, ¿cuál es la jugada normal para sacar el caballo? Obviamente caballo C6, pero caballo C6 no se puede recomendar porque el peón de D5 nos capturaría el caballo. Okay. Pero esa es la casilla que el caballo desearía tener para sí. Entonces, Murphy, viendo esa posibilidad, hace C6, con la idea de presionar el peón de D5. La idea en este momento es hacer simplemente C por D5 y capturar el peón de D5 y seguir con el ataque. El blanco, quizá muy optimista, captura el peón de C6, lo que permite el desarrollo de la última pieza, que es el caballo. Después de caballo C6, este caballo ya está haciendo amenazas terribles. Amenaza caballo D4, ganando sencillamente el alfil de E2 que está clavado por la torre. Por lo que el blanco, para evitarlo, mueve su rey. Pero quizá ya es demasiado tarde. Es cierto, el rey se ha desclavado y el alfil de E2 amenaza capturar el alfil de G4. Pero el alfil de G4, al atacar el alfil de E2 y de paso la dama que está en D1, no puede clavar el alfil en E2 porque el alfil se mueve exactamente igual que su contraparte de G4, pero permite la pequeña combinación que sigue: torre por E2, el alfil desaparece, hay que capturar con el caballo, y ahora, ya que el caballo de E2 sigue clavado, puede ser simplemente capturado con caballo D4. El caballo amenaza el caballo de E2 junto con el alfil y este no se puede defender. Las blancas, ya en un intento desesperado, hacen dama B1 y alfil por E2 captura el caballo. En esta posición ya las negras tienen una ventaja decisiva, pero Murphy era muy preciso en su juego. Después de rey F2, caballo G4, el rey está en G1. Y al ver este tipo de posiciones, es fácil ver que el rey no tiene movimiento. F2 y F1 está cubierto por el alfil y el caballo. En otras palabras, cualquier jaque sería jaque mate contra el rey. Y aquí es donde uno empieza a ver qué posibilidades de jaque tenemos.
Y uno nota que si el caballo de D4 no existiera, dama D4 sería jaque mate. Cuando uno ve esas ideas, entonces puede empezar a pensar qué jugadas del caballo pueden ser muy molestas. Y la jugada que obliga más al oponente a reaccionar siempre será un jaque. Entonces, las primeras jugadas que siempre tenemos que intentar evaluar son los jaques. En este caso, caballo F3 es un jaque con el caballo. El rey no tiene movimiento, es obligatorio hacer G por F3. Lamentablemente el peón de G2 ha desaparecido, por lo que dama D4 no es jaque mate, pero un rey no debería de salir mucho de paseo. En la posición inicial, en la apertura, el rey debe de esconderse, en el medio juego el rey debe de esconderse y solamente salir hasta el final de la partida. Después de rey G2, podemos ver que hay un jaque en F2 para la dama, el rey se tiene que mover a H3 y las blancas después de dama por F3 abandonaron. ¿Por qué? Porque la única jugada que existe es rey H4 y a rey H4 las negras ganan fácilmente con caballo H6. ¿Por qué? Porque amenazan dama G4 mate. Mate que se puede evitar de alguna manera, tanto con dama G1 como con torre G1 o H3. El punto está en que al evitar dama G4 mate, se permite caballo F5 jaque única, rey G5 y dama H5 con jaque mate. Esta es una bonita partida de Murphy donde él muestra los conceptos muy claros que tenía del desarrollo y de cómo la coordinación de todas las piezas puede ser muy útil, razón por la que se convirtió por mucho en el mejor jugador de su época. Bueno, gracias por su atención.